Imaginemos por un momento vivir en una civilización que, bueno, hasta el día de hoy, romantizamos constantemente en películas y libros. El gran imperio romano. Claro, con los gladiadores y todo eso. Exacto. Hablamos de sus filósofos, sus acueductos, o sea, la base de gran parte del derecho moderno. Pero hay un detalle brutal. Si alguien nacía mujer en esa época, ante la ley, era prácticamente el equivalente a un jarrón. Wow. Literalmente un objeto. Sí, una silla más dentro de la casa. El hombre de la familia tenía un poder absoluto, incluso de vida o muerte sobre los suyos. ¡Qué locura! Y hoy en día damos por sentada la idea de la dignidad humana. Pero en nuestra inmersión profunda de hoy, vamos a investigar cómo esta gran revolución a favor del valor innegociable de la mujer no comenzó con un movimiento social moderno. Así es. Comenzó en textos antiguos que desafiaron a todo un imperio. Vamos a explorar el diseño original del Génesis, el modelo rompedor de Proverbios 31 y las ideas de los grandes reformadores históricos. Así que, bueno, vamos a desempacar esto. Me encanta. Porque, en una era donde parece que el valor humano cambia cada semana según el algoritmo de las redes sociales, resulta súper refrescante buscar respuestas en algo que clama ser inmutable. Lo fascinante aquí es que al sumergirnos en esta teología histórica, no estamos discutiendo una simple construcción social o un consenso al que la humanidad llegó después de siglos de debate. Estamos hablando de un propósito eterno. Claro, algo definido desde el principio. Exactamente. Definido explícitamente por el Creador. Y para entender el peso de esto, tenemos que ir a los cimientos filosóficos y teológicos. Tomemos, por ejemplo, el Catecismo Menor de Westminster. ¿Un documento histórico monumental? Sí, del siglo XVII. Su primera premisa establece que el fin principal de la vida humana es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Esa es la brújula absoluta, digamos. Y esa premisa no hace distinciones de género, ¿verdad? Para nada. Abarca a la mujer en la totalidad de sus vocaciones. O sea, ya sea dirigiendo un negocio, criando hijos o liderando un esfuerzo en la comunidad, el propósito no es alcanzar un estatus social, es reflejar la gloria divina. Pero espera, quiero detenerme en esa idea de reflejar la gloria divina, porque suena muy poético, pero ¿qué significa operativamente? Bueno, es ir a las bases. Si vamos al texto del Génesis, al capítulo 1, hay un detalle que hoy leemos rapidísimo, pero que debió ser un terremoto cultural cuando se escribió. Totalmente. Me refiero a la declaración de que la mujer no fue creada como un anexo del hombre, ni como, digamos, un pensamiento de último minuto para hacerle compañía. Sí. El texto afirma que comparte exactamente la misma naturaleza como portadora plena de la imagen divina. Y el Salmo 8 complementa esa idea diciendo que la humanidad entera fue coronada de gloria y honra. O sea, no dice que el hombre fue coronado y la mujer lo acompaña desde atrás. Y las implicaciones filosóficas de eso son gigantescas. El teólogo holandés Herman Bavinck capturó la gravedad de este punto de una manera magistral. ¿Qué decía él exactamente? Él argumentaba que el hecho de que la mujer, al igual que el hombre, porta la imagen de Dios, implica que posee un valor eterno, una dignidad que no puede ser negada sin negar al mismo Dios. ¡Wow! Eso es fortísimo. Pensemos en lo radical de esa afirmación. Si alguien oprime, menosprecia o minimiza a una mujer, bajo esta cosmovisión teológica, no está cometiendo simplemente una falta moral o un error sociológico. Está yendo más allá. Exacto. Está incurriendo en un rechazo directo e insultante al Creador mismo que imprimió su imagen en ella. Ese concepto de valor eterno que plantea Bavinck me hace pensar mucho en cómo definimos el valor hoy en día. A ver, cuéntame. A veces parece que la cultura moderna funciona exactamente igual que el mercado de valores, como la bolsa de Wall Street. Ah, claro. Pura especulación. Exactamente. En la bolsa, el valor es especulación diaria. Las acciones suben si dices lo correcto en Internet y colapsan en cuestión de horas si el público se vuelve en contra. Es un pánico diario por mantener el valor. Agotador, o sea, insostenible. Pero la idea de ser portadora de la imagen divina opera bajo otra lógica. Es como el oro. El oro no cambia su composición química. No importa si está enterrado en el lodo, si está en una bóveda de alta seguridad o si alguien decide ignorarlo. El oro tiene un valor inherente, elemental e inmutable. Esa es una distinción crucial, porque el oro no tiene que probar que es oro, simplemente lo es. Pero ahí radica mi duda principal. A ver. Si el diseño original establece que esta dignidad es oro puro,
¿por qué la experiencia humana diaria se siente tanto como la bolsa de valores? O sea, ¿por qué existe esta ansiedad constante por justificar el propio valor a través del trabajo, la apariencia o la competencia? Bueno, esa ansiedad surge precisamente de la desconexión con ese diseño original. El error moderno central es intentar buscar un sentido de propósito dejando a un lado la fuente de ese propósito. Sacar al creador de la ecuación. Exacto. Cuando se saca a Dios de la ecuación, la identidad se convierte en algo que uno tiene que construir y defender a diario. Y eso es un peso insoportable para cualquiera. Claro, te aplasta. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas 3 da un golpe sobre la mesa respecto a la igualdad espiritual profunda. Él escribe que ya no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo. Una frase súper adelantada a su tiempo. Muchísimo. Pablo no está borrando la realidad biológica o el diseño original, está dinamitando la idea de jerarquías de valor. Ante Dios, el acceso a la gracia, al propósito y a la dignidad es idéntico y absoluto. No hay ciudadanos de segunda clase en el plan eterno. Ahora, si establecemos que este diseño original era de oro puro y de igualdad espiritual absoluta, hay un elefante en la habitación gigantesco que tenemos que abordar. Sí, la historia humana, me imagino. Exacto. Porque si abrimos cualquier libro de historia universal, el panorama es de una opresión casi total, desde las civilizaciones más antiguas hasta la era moderna. Tristemente sí. Entonces, ¿en qué momento se rompió ese diseño original y por qué la historia muestra exactamente lo contrario a esa dignidad? Se rompió desde el momento en que la humanidad decidió operar bajo la lógica del poder y la fuerza, en lugar del diseño divino. Y el contraste, a lo largo de los siglos, es verdaderamente brutal. Al principio hablábamos de Roma. Claro, mencionabas el Imperio Romano y cómo las mujeres carecían de leyes reales que las protegieran de forma integral. El sistema del pater familias significaba que la mujer pasaba del control absoluto de su padre al control absoluto de su esposo. Una transición de propiedad, básicamente. A nivel legal era una transacción de propiedad y no era muy diferente en otras naciones paganas. Incluso dentro del antiguo Israel, a pesar de tener una revelación más clara de Dios, la cultura a menudo se desviaba. Sí, se corrompía el mensaje original. Frecuentemente se enfrentaban a un estigma teológico torcido, donde se les culpaba exclusivamente por la caída en el Edén, relegándolas a una posición de desventaja crónica. Aquí es donde se pone realmente interesante. ¿Por qué lo dices? Porque si observamos el debate cultural de nuestros días, existe una suposición casi unánime. Se asume que la religión, y particularmente los textos bíblicos, son la causa raíz de esa opresión histórica. Ah, sí, es una crítica muy común. Se asume que el secularismo moderno inventó la dignidad de la mujer. Pero al leer los relatos del siglo I en su contexto real, descubrimos que las acciones de Jesús de Nazaret fueron de hecho el movimiento más redentor y deliberadamente contracultural imaginable. Totalmente. Él dinamitó el status quo desde adentro. Absolutamente. Y para entender por qué esto fue un verdadero terremoto cultural, no podemos mirar a Jesús a través de lentes modernos. Tenemos que verlo a través de los ojos de la sociedad judía y romana de ese siglo. Claro, el contexto lo es todo. Sus acciones no eran simplemente amables o simpáticas, eran un sabotaje deliberado a un sistema jerárquico opresivo. Totalmente. Y piensa en el Evangelio de Lucas, por ejemplo, en el capítulo 8. Se describe cómo mujeres como María Magdalena, Juana y Susana lo acompañaban y financiaban activamente su ministerio itinerante. Y hoy eso suena de lo más normal. Sí, hoy nadie se asombra. Pero en ese entonces, un rabino viajando con un grupo de mujeres que no eran de su familia directa era motivo de escándalo público. O el relato del capítulo 4 de Juan, donde Jesús entabla un diálogo teológico profundísimo con una mujer samaritana en un pozo. Uf, ese pasaje es clave. Los rabinos de la época tenían escritos donde afirmaban que era mejor quemar las palabras de la Torá antes que enseñárselas a una mujer. Imagínate. Y Jesús no solo le enseña, sino que se revela a ella. Y el golpe definitivo a las convenciones sociales de la época ocurre en el clímax de la narrativa cristiana, en Mateo 28. ¿La resurrección? Jesús resucita y decide aparecerse primero a un grupo de mujeres. Les encomienda que vayan y lleven la noticia a los apóstoles. Para entender la magnitud judicial de esto, en el siglo I, el testimonio de una mujer literalmente no era admisible en un tribunal. Cero validez legal.
Se les consideraba testigos poco fiables por naturaleza. Y sin embargo, el evento fundacional que sostiene toda la fe y la apologética cristiana descansa histórica y legalmente sobre el testimonio primario de mujeres. Es como si el autor de la historia estuviera troleando al sistema judicial de su época, para dejar un punto clarísimo sobre a quién le otorga autoridad. Definitivamente. Es una reestructuración completa del valor humano. John Stott lo capturó de manera precisa en su libro La cruz de Cristo. ¿Qué menciona Stott? Él argumentaba que el Evangelio rompe las barreras sociales y de género de forma violenta, porque en la cruz vemos la valoración divina de cada ser humano como objeto de redención. No hay redención de hombres y redención de mujeres por separado. El precio pagado es idéntico. El costo fue exactamente el mismo. Esto nos demuestra que la dignidad femenina no fue una evolución social lenta, ni una concesión que el patriarcado decidió otorgar gradualmente. Fue un rescate activo ejecutado por Dios mismo en la historia. Y esa idea cambia por completo cómo leemos otros textos antiguos, porque de repente, pasajes del Antiguo Testamento cobran una dimensión de resistencia cultural increíble. ¿En cuáles piensas? Piensa en el famoso Proverbios 31. A lo largo de los años, se ha caricaturizado como una especie de manual inalcanzable para ser una ama de casa abnegada y, sobre todo, silenciosa. Sí, el estereotipo de pasividad total. Pero si leemos el texto de cerca, es un currículum impresionante. Habla de una mujer que compra bienes raíces, que planta viñedes con sus ganancias, que administra cadenas de suministro internacionales casi. Una mente brillante para los negocios. Exacto. Que extiende su mano al pobre y que habla con sabiduría frente a la comunidad. No es un objeto pasivo, es un agente moral y económico súper vibrante, que opera con total autoridad tanto en la esfera privada como en la pública. Y esa comprensión profunda de Proverbios 31 nos conecta directamente con cómo las mentes más brillantes de la Reforma Protestante interpretaron este llamado a la dignidad. Figuras que cambiaron la historia. Pensadores que ayudaron a moldear el mundo occidental moderno, como Juan Calvino y Martín Lutero, tuvieron que lidiar con estos textos sagrados e interpretarlos para una cultura que aún arrastraba muchísimo equipaje medieval. Detengámonos ahí un segundo porque hay un término específico en el Génesis que los teólogos analizan y que hoy es un pararrayos para el debate. La famosa frase de que la mujer fue creada como ayuda idónea del hombre. Sí. Ese término genera mucha tensión. Porque para ser honestos, cuando alguien escucha ayuda idónea hoy en día, inmediatamente suena a sumisión. Suena a ser la asistente que saca las copias mientras el otro dirige la empresa. ¿Cómo abordaban los reformadores esto para argumentar que no era una postura de inferioridad? Es una excelente pregunta porque es probablemente uno de los términos peor traducidos o más desvirtuados por la cultura. El término hebreo original es eser kenegdo, y la palabra eser se usa en otras partes de la Biblia para describir a Dios mismo, cuando rescata a Israel de la destrucción. O sea, nada que ver con un asistente pasivo. Exacto. No es un asistente débil, es un rescatador indispensable. Juan Calvino, al escribir su comentario sobre el Génesis, ataca directamente la interpretación misógina. ¿Y cómo lo explica él? Él argumenta que la noción de la mujer como ayuda de ninguna manera implica que el hombre posea una dignidad superior. Calvino insiste en que ninguno de los dos está completo sin el otro. No se trata de una subordinación degradante, sino de una colaboración absolutamente vital y de igual rango para llevar a cabo el gran mandato sobre la creación. La forma en que lo planteas, apoyado en la visión de Calvino, destruye por completo la imagen del asistente pasivo. De hecho, la dinámica me suena mucho más a, no sé, la relación entre un piloto y su copiloto en un vuelo comercial transatlántico. Me gusta mucho esa analogía. Piensa en esto. El piloto y el copiloto pasan por entrenamientos idénticos. Tienen paneles de control idénticos frente a sí. Si a mitad del océano falla un motor o hay una turbulencia severa, el piloto no voltea a ver al copiloto para pedirle que le traiga un café. Por supuesto que no, sería un desastre. Dos agentes con capacidades y dignidad idénticas operando la realidad. Y si vemos esto como una colaboración esencial en el mandato cultural, ¿no elimina esto por completo la idea moderna de la guerra de los sexos? Si conectamos esto con el panorama general del pensamiento reformado, la analogía del avión es perfecta para responder a eso. Abraham Kuyper,
otro gran teólogo, advirtió precisamente sobre el peligro de alterar esa dinámica en la cabina de mando. ¿Qué decía Kuyper? Él desarrolló la idea de las esferas de influencia y argumentaba de manera tajante que Dios dotó a la mujer de un área de impacto indispensable y soberana, tanto en la vida familiar como en la cultura en general. Advirtió que intentar crear una competencia artificial entre hombres y mujeres, lo que hoy llamamos esa guerra de los sexos, mutila profundamente el propósito divino. Porque asume que hay un solo asiento en la cabina. Exacto. La guerra de los sexos se basa en la idea de que el poder es escaso y hay que arrebatárselo al otro. Pero en el diseño teológico no hay escasez. Hay una misión tan monumental que requiere absolutamente de ambos motores funcionando a máxima capacidad. Y esto no se limitó a roles administrativos o culturales. Martín Lutero aportó una perspectiva fascinante al estudiar el famoso Magnificat, el cántico de María en el Evangelio de Lucas. Ese es un texto hermosísimo. Lutero señala cómo Dios al momento de encarnarse no eligió a los grandes imperios, ni a los ejércitos romanos, ni a los filósofos griegos. Eligió a una joven humilde de Nazaret para mostrar su gloria. María no fue un simple receptáculo. Su cántico demuestra un profundo conocimiento teológico. Demuestra muchísima agencia y sabiduría. Lutero subraya que esto revela cómo la mujer no es una espectadora pasiva en la historia bíblica, sino una protagonista central y activa en la narrativa misma de la salvación. Exactamente. Pero a ver, toda esta rica teología, toda la historia del Imperio Romano, las perspectivas de Calvino y Lutero, bueno, ¿corren el riesgo de quedarse flotando en la estratosfera académica? Es verdad, a veces es pura teoría. Y el gran desafío de estos textos es que tienen que aterrizar en el pavimento de la realidad. De nada sirve proclamar una teología elevada de la dignidad humana si no sabemos cómo se ve reflejada un martes por la mañana mientras alguien prepara el desayuno o va a la oficina. Tienes toda la razón. Y es hora de bajar todo esto a la práctica. Porque si observamos el modelo de Proverbios 31 y tomamos las aplicaciones de los reformadores, parece que la mujer tiene una especie de navaja suiza vocacional. Tiene la capacidad de operar e influir profundamente en áreas muy distintas. La primera gran esfera de la que se habla, por supuesto, es la familia. Sí, y textos como Tito II señalan algo muy específico sobre esto. ¿En qué sentido? En la esfera familiar, la teología cristiana enseña que la labor de cuidado no es una tarea mundana, sino un medio para glorificar a Dios. Esto se traduce en acciones diarias muy tangibles, el cuidado físico, por supuesto, pero más importantemente, la enseñanza intelectual y moral a las siguientes generaciones. Formar mentes y corazones. Exacto. Formar el carácter de un ser humano, instruirlo en la verdad y el amor, es literalmente construir el tejido fundacional sobre el que se sostiene toda la civilización futura. Es una obra de arquitectura social de primer orden. Y luego está la segunda esfera de acción, la Iglesia o la comunidad de fe. Más allá de los debates denominacionales o estructurales sobre roles formales, los textos del Nuevo Testamento muestran a la mujer como el verdadero motor de la iglesia local. Son el corazón de la comunidad. Hablan de su labor liderando iniciativas misioneras, ejerciendo una hospitalidad radical que construye comunidad, siendo la fuerza principal de intercesión y asumiendo una responsabilidad directa en la mentoría y enseñanza de otras mujeres. Sin este tejido conectivo, la iglesia simplemente se desmoronaría. 100%. Y no podemos dejar fuera la tercera gran esfera, la sociedad en su conjunto. Aquí retomamos esa visión del mandato cultural del Génesis que mencionábamos antes. ¿Cómo se ve eso en el día a día? Cuando Pablo escribe en Colosenses 3 que todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, está santificado el trabajo secular. Esto significa que la mujer cumple su propósito divino cuando desarrolla al máximo y ejecuta sus dones intelectuales, artísticos, científicos, financieros y laborales. O sea, el trabajo de oficina también importa. Es una forma de adoración tan válida como cantar un domingo en el servicio. Y entonces, ¿qué significa todo esto en conjunto? Porque para quien nos escucha ahora mismo y analiza este currículum impresionante, administrar la familia, sostener la comunidad de fe y además dominar el mandato profesional en la sociedad, suena, abrumador. Completamente abrumador.
Tratar de sobresalir en todas estas áreas al mismo tiempo parece una receta garantizada para el agotamiento físico, mental y emocional. Sí, el famoso burnout. Entonces, ¿cómo logramos que estas directrices funcionen como un camino de paz y confianza en lugar de convertirse en una lista de tareas inalcanzable y paralizante? Esa es probablemente la tensión más crítica de toda esta conversación. Y la respuesta, según la teología profunda detrás de estos textos, radica en entender correctamente la dirección de la ecuación. Explícame eso de la dirección. La trampa del mundo moderno es hacernos creer que la dignidad es el premio que obtienes al final de haber cumplido perfectamente con todos esos roles. Pero el Evangelio enseña exactamente lo contrario. La dignidad, ese valor como portadora de la imagen del Creador, ya fue otorgada en la línea de salida. Ah, no hay que ganársela. No depende de una productividad visible, no depende de tener la casa impecable de Proverbios 31 todos los días, ni de tener la carrera corporativa más brillante. Esas acciones, el cuidado de la familia, el trabajo en la oficina, el servicio en la comunidad, son simplemente la expresión y el reflejo natural de un valor que ya se posee. No son el pago necesario para comprar la dignidad. ¡Qué alivio! Ese cambio de perspectiva es como quitarse una mochila de 100 kilos de los hombros. Totalmente. Es saber que los logros no construyen el valor de una persona y los fracasos no lo destruyen. Exactamente. Y para resumir un poco el hilo conductor de lo que hemos analizado hoy, qué increíble estabilizador emocional y espiritual es descubrir que la verdadera dignidad femenina surge en el momento de la creación como oro puro. Como decíamos al principio, inmutable. Luego, a pesar de que la historia humana y sistemas como el romano intentaron aplastarla, esa dignidad es confirmada y rescatada a un costo altísimo en la cruz de Cristo. Y finalmente se proyecta hacia el futuro a través de cada pequeña y gran acción diaria en el hogar y en la sociedad. Todo encaja. Tratar de definir el valor humano por las métricas de moda, por la competencia social o por los likes en Internet es como intentar repintar la Capilla Sixtina usando crayones. Es ignorar una obra maestra que ya está perfectamente terminada. Es una conclusión profundamente liberadora para quienes nos acompañan hoy en medio de este mundo hiperconectado que exige constantemente pruebas de rendimiento y apariencias impecables. Aferrarse a este diseño teológico original funciona como el escudo definitivo. Apaga todo el ruido exterior. Apaga el ruido ensordecedor de las exigencias externas. Nuestra dignidad no cotiza en el mercado de valores de la cultura contemporánea. No está a la merced de las opiniones públicas. Es una corona otorgada por el Creador desde el primer respiro, innegociable e inmutable. Y para dejar a la audiencia con una última reflexión, quisiera que pensaran en la aplicación más cruda de esto frente a la adversidad. A ver, una pregunta para llevarse a casa. Sí, si la verdadera dignidad femenina es, como hemos visto, un valor eterno e innegable otorgado por el Creador y no una simple etiqueta cultural frágil, ¿cómo cambiaría la forma en que enfrentamos los fracasos cotidianos? Buena pregunta. ¿Cómo procesaríamos un día desastroso en el trabajo, un error doloroso en la crianza de los hijos o la frustración de una meta no cumplida si al mirarnos al espejo cada mañana supiéramos con certeza absoluta que nuestro valor intrínseco ya está asegurado y coronado de honra sin importar lo que depare el día? Es una reflexión espectacular que definitivamente nos invita a seguir meditando y escarbando en estas verdades. Ha sido un recorrido histórico y analítico fascinante sobre un fundamento inquebrantable. A quienes nos escuchan, les animamos a buscar estas fuentes, cuestionar el ruido cultural y descansar en ese diseño original. Gracias por acompañarnos en el análisis de hoy. Hasta la próxima. Ha sido un verdadero privilegio. Sigan investigando, hagan preguntas difíciles y, sobre todo, vivan con la confianza de ese propósito eterno. Hasta pronto.